22 de agosto en México se reconoce el trabajo de los héroes vestidos de rojo y de azul. Muchas felicidades a todos los bomberos. El 22 de agosto se celebra en México el Día del Bombero. Estos héroes de carne y hueso tienen por oficio apagar incendios y prestar ayuda en casos de emergencia. Decidí ser bombero por vocación propia porque tengo familiares aquí que me inspiraron a hacerlo. Mi papá es uno de ellos, lleva 25 años de servicio. Viridiana forma parte de los 1,600 bomberos que hay en la Ciudad de México y es una de las 300 mujeres que trabajan atendiendo urgencias. Sin embargo, no todo ha sido fácil en sus 2 años que lleva como bombera. La que más me ha conmovido o me ha movido es un choque que tuvimos, el cual padres perdieron la vida y los niños quedaron solos. Y a pesar de que mucha gente ve a los bomberos como superhéroes, Viridiana asegura que es humana y que ha llegado a sentir miedo. Yo creo que una adrenalina muy fuerte. No te digo que no tengo miedo, sí tengo miedo. Lo primero que yo creo que se nos viene a la cabeza son nuestras familias, pero pues también sabemos que somos los únicos que podemos entrar, somos los únicos que podemos laborar y ayudar. Es algo muy fuerte porque debes de aprender a controlar tu respiración, tu miedo y aguantar más que nada la reacción del fuego, ¿no? Viridiana asegura que la recompensa más significativa es el reconocimiento de la gente cuando realiza sus labores y es por eso que seguirá por muchos años más ayudando a quien lo necesite. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.